En la prisión de Santa Esperanza, todos la conocían por un solo nombre, la más cruel. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Su sola presencia bastaba para imponer silencio, y hasta los guardias preferían mantenerse lejos. Pero en medio de aquellas paredes frías, comenzaron a suceder cosas que nadie pudo explicar. Sueños inquietantes, susurros en la noche y un extraño interés por la capilla de la cárcel. ¿Qué podía estar pasando con la mujer más temida? Lo que nadie imaginaba era que pronto toda la prisión sería testigo de un momento que cambiaría la historia para siempre. Ese fue el milagro de la Virgen María. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. En el pabellón más temido de la cárcel de Santa Esperanza, su nombre era sinónimo de terror. Nadie la llamaba por su nombre real. Para las internas y hasta para algunos guardias, ella era simplemente la más cruel. Su presencia imponía un peso en el aire, una tensión que helaba la sangre de cualquiera que se atreviera a cruzar su mirada. Su historia antes de la prisión era un misterio. Algunas reclusas murmuraban que venía de un pasado marcado por la violencia, otras que había sido traicionada por quienes más amaba. Pero en realidad poco importaban los rumores. Lo que la definía era el miedo que generaba en aquel presente. Tenía una manera de caminar que dejaba claro quién mandaba en aquel lugar. Los pasos firmes, el mentón erguido y la mirada fría eran suficientes para que las conversaciones se apagaran de inmediato. Si alguien se atrevía a mirarla demasiado tiempo, bastaba con un gesto suyo para que esa persona supiera que había cometido un error. Nadie quería ser su enemigo. Su celda, aunque pequeña y oscura como todas las demás, parecía distinta. Allí nadie entraba sin su permiso. Se decía que las internas nuevas eran advertidas en voz baja. No hables con ella, no la provoques. Si quiere algo de ti, entrégalo sin discutir. Esa reputación era su escudo y también su arma. Los guardias, aunque en teoría tenían autoridad sobre ella, preferían evitar confrontaciones. Había quienes decían que ni el castigo en aislamiento lograba doblegarla. Su silencio, cuando era llevada a esas celdas de castigo, resultaba más inquietante que los gritos de cualquier otra reclusa. Nunca pedía clemencia, nunca mostraba debilidad. La más cruel no necesitaba levantar la voz para hacerse obedecer. Bastaba con una mirada o un movimiento de manos. Dentro de la prisión había establecido un orden basado en el miedo. Si alguna interna osaba desafiarla, pronto aprendía la lección. No era necesario que ella se ensuciara las manos. Siempre había quien cumpliera sus órdenes, ya fuera por lealtad o por terror. Sin embargo, había algo en ella que llamaba la atención de quienes se atrevían a observarla más allá del miedo. En las noches de encierro, cuando el pabellón quedaba en silencio, se la veía inmóvil en su litera, mirando fijamente el techo como si luchara contra pensamientos que no podía callar. Algunas internas decían escucharla murmurar palabras ininteligibles, como si hablara sola, aunque jamás se supo qué decía realmente. Así, entre rumores, silencios y un aura de impenetrable crueldad, aquella mujer reinaba en la prisión. Para todas estaba claro. No había esperanza de cambio en alguien como ella. Si existía un corazón bajo aquella coraza de dureza, nadie lo había visto jamás. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa máscara de frialdad absoluta, se escondía una herida que algún día comenzaría a sangrar, y que, en el lugar más inesperado, esa herida sería tocada por una fuerza que ninguna reclusa ni guardia podría explicar. Los días en la prisión de Santa Esperanza eran todos iguales. El sonido metálico de las rejas al amanecer, los pasos de los guardias resonando en los pasillos y el murmullo incesante de las internas. Sin embargo, en el pabellón donde reinaba la más cruel, la rutina tenía un tinte diferente. Estaba marcada por el miedo y el silencio. Ella no necesitaba gritar para imponer su voluntad, bastaba con su mirada penetrante. Una vez, una interna recién llegada, llamada Rosa, se atrevió a ocupar un asiento en la mesa del comedor que, sin saberlo, pertenecía a la cruel. En cuanto ella entró en la sala y la vio allí, el ambiente se congeló. Nadie respiraba. Con calma, se acercó,
Apoyó las manos en la mesa y, sin pronunciar palabra, se limitó a mirarla fijamente. Rosa temblaba, sin entender qué ocurría, hasta que alguien le susurró: «Levántate». Ahora, fue suficiente para que abandonara la silla entre lágrimas. Desde ese día, nadie volvió a cometer ese error. El miedo era su herramienta. Si una interna recibía una encomienda de su familia, debía compartir parte de ella con la Cruel. Si alguien recibía una visita, más valía que no comentara nada demasiado alegre, porque eso podía despertar su ira. Y aunque no siempre levantaba la mano, su silencio bastaba para que las demás actuaran como si lo hubiera hecho. Una vez incluso los guardias quedaron sorprendidos. Un funcionario intentó imponer disciplina cuando encontró un objeto prohibido en el pabellón. Mientras le hablaba con dureza a las reclusas, ella se levantó, caminó lentamente hacia él y lo miró a los ojos. El hombre, que en teoría debía mantener la autoridad, se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. No hubo gritos, no hubo enfrentamiento, solo una tensión insoportable que terminó con el guardia retirándose del lugar, evitando mirarla de nuevo. Entre las reclusas los rumores crecían. Algunas decían que ella había hecho un pacto con fuerzas oscuras, otras aseguraban que no tenía alma. La verdad era más simple, pero más dura. Había cerrado su corazón al mundo. En sus ojos no se veía compasión, ni empatía, ni rastro de humanidad, solo frialdad. Y aún así, había momentos en que algo extraño parecía asomar. Una madrugada, una interna que no podía dormir la vio sentada en el suelo de su celda, mirando fijamente un crucifijo tallado en la pared por alguna reclusa anterior. La Cruel permaneció inmóvil, como hipnotizada, durante varios minutos, pero cuando se dio cuenta de que estaba siendo observada, se levantó de golpe y cerró la reja con tal fuerza que el estruendo despertó a medio pabellón. Nadie volvió a mencionarlo. Para las demás, la Cruel era una roca imposible de quebrar, una sombra que había nacido para dominar aquel lugar. Nadie imaginaba que, tras su mirada helada, algo estaba a punto de resquebrajarse. La prisión se preparaba sin saberlo, para presenciar un cambio que ninguna interna ni guardia olvidaría jamás. En el tercer año de su condena, la Cruel ya no era solo una reclusa más, era la dueña del pabellón. Las internas la temían tanto que hasta los conflictos más comunes se resolvían con una sola pregunta: ¿qué dirá ella? Si su mirada autorizaba, algo podía hacerse. Si no, mejor abandonar la idea. Un episodio marcó de manera definitiva su reputación. Fue durante un día de 1900 en visita, cuando decenas de reclusas se encontraban en el patio con sus familias. Una joven interna, llamada Elena, recibió la visita de su madre, quien le entregó un pequeño medallón de la Virgen María como símbolo de protección. Elena lo sostenía con ternura, como si fuera lo único que le quedaba de su hogar. Pero la Cruel lo vio. Se acercó despacio, sin pronunciar palabra, y extendió la mano exigiendo el objeto. Elena se negó con un gesto tímido, abrazando el medallón contra su pecho. El silencio cayó sobre el patio. Nadie se atrevía a intervenir, ni siquiera los guardias. La Cruel dio un paso más, su sombra cubrió a la muchacha, y con un movimiento brusco arrebató el medallón. No lo rompió, no lo arrojó. Simplemente lo guardó en su bolsillo y se marchó, como si el gesto hubiera sido un simple recordatorio de que nadie podía oponerse a ella. Elena se desplomó en lágrimas frente a su madre, mientras las demás internas se persignaban en silencio. Desde aquel día, el apodo de la más cruel se consolidó sin discusión. No se trataba solo de lo que hacía, sino de cómo lo hacía, con frialdad, sin emoción, como si disfrutar del dolor ajeno no fuera un pecado, sino un derecho. La prisión, de por sí un lugar hostil, se volvía doblemente insoportable bajo su sombra. Hubo otra ocasión que quedó grabada en la memoria de todos. Una interna enferma, de nombre Teresa, pidió ayuda porque no podía levantarse de la cama. Varias compañeras se acercaron para sostenerla, pero la Cruel intervino. Con voz seca, les ordenó que la dejaran allí, diciendo que en la cárcel cada una debía arreglárselas sola.
El llanto de Teresa retumbó por horas en el pabellón, hasta que finalmente un guardia se apiadó de ella. La Cruel, mientras tanto, la observaba desde lejos con una expresión impenetrable. Eran esos gestos los que alimentaban la leyenda de que nada podía conmoverla, ni la enfermedad, ni la fe, ni el sufrimiento humano. Nadie recordaba haberla visto sonreír. Nadie podía señalar un solo acto de bondad en su paso por aquel lugar. Y sin embargo, había algo extraño en el aire. Cada tanto, algunos aseguraban verla pasar más tiempo del normal frente a la pequeña capilla de la cárcel. Nunca entraba, pero se detenía un instante, como midiendo cada detalle. Las reclusas comentaban en voz baja: ¿por qué mira tanto ese lugar si no cree en nada? Lo que nadie sabía era que ese aparente interés sería el inicio de un camino inesperado, un sendero que llevaría a la más cruel de Ni, todas a un destino que ninguna interna ni guardia hubiera creído posible. En la prisión de Santa Esperanza, cada interna llevaba una cruz diferente, pero había una que, a pesar de su sufrimiento, irradiaba algo poco común: paz. Su nombre era Clara, una mujer de unos 40 años, de rostro sereno y voz suave, que había llegado al penal acusada de un delito menor. Aunque muchos la despreciaban al inicio por su carácter tranquilo, con el tiempo se convirtió en una presencia luminosa en medio de tanta oscuridad. Clara pasaba largas horas en la pequeña capilla de la cárcel, donde apenas cabían unas cuantas bancas de madera y una imagen desgastada de la Virgen María. Allí rezaba no solo por ella, sino por todas las internas, incluso por aquellas que jamás le hablarían. Su fe era tan fuerte que poco a poco algunas reclusas comenzaron a buscarla en secreto para pedirle oración o simplemente escuchar sus palabras de consuelo. Pero había una a quien nunca se atrevió a acercarse: la Cruel. Sabía que cualquier gesto hacia ella podía ser malinterpretado, y que ponerse en su camino podía significar ganarse un enemigo peligroso. Aún así, Clara observaba a distancia esos momentos extraños en los que la mujer más temida se quedaba mirando la capilla, como si hubiera algo en su interior que la atraía en silencio. Un día, después de la cena, Clara se armó de valor. La Cruel estaba sola en una esquina del patio, con la mirada fija en el suelo. Las demás internas evitaban acercarse, pero Clara caminó hacia ella, con paso firme y una calma sorprendente. «¿Sabes?», dijo con suavidad, «a veces parece que llevas un peso demasiado grande en el corazón». La Cruel levantó la vista lentamente. Su mirada helada se clavó en Clara como una espada. Durante unos segundos, el silencio fue insoportable. Cualquiera hubiera esperado un insulto o una amenaza, pero para sorpresa de todas las que observaban a escondidas, la Cruel no respondió. Se limitó a apartar la mirada y seguir en silencio. Clara entendió que aquella reacción, aunque mínima, era una grieta en la coraza de hierro. A partir de ese día, comenzó a rezar por ella en voz alta, mencionando su nombre en la capilla, aun cuando sabía que corría el riesgo de provocar su ira. Las internas empezaron a murmurar: «Clara está loca. ¿Cómo se atreve a rezar por ella?». Pero Clara no se detenía. Decía que nadie estaba tan perdido como para no poder ser alcanzado por la misericordia de Dios. Y fue entonces cuando empezaron a suceder cosas que muchas consideraron extrañas. La Cruel, que jamás mostraba interés por nada espiritual, comenzó a pasar más tiempo cerca de la capilla. No entraba, pero se quedaba de pie frente a la puerta, escuchando en silencio los cantos que Clara y algunas reclusas entonaban. A veces sus manos temblaban levemente, aunque nunca lo admitía. Las demás internas observaban con asombro. ¿Qué fuerza podía hacer que la mujer más cruel de la prisión soportara escuchar oraciones sin burlarse ni intimidar? ¿Qué semilla estaba plantando aquella voz suave que se atrevía a pronunciar su nombre en las plegarias? Algo, aunque invisible, estaba comenzando a mover el corazón más endurecido del penal. La capilla de la prisión era un lugar humilde, con paredes descascaradas y bancos de madera gastados por el tiempo. Allí, una imagen sencilla de la Virgen María, de rostro sereno y manos extendidas, se mantenía en pie como único refugio de fe para las internas.
La mayoría acudía a rezar en busca de consuelo, pero nadie jamás había imaginado que un día la Cruel terminaría frente a esa imagen. Todo comenzó con un sueño. Una madrugada, mientras el pabellón entero dormía, la Cruel se despertó sobresaltada. Había soñado con una mujer vestida de blanco y azul que la miraba con ternura. No había palabras, solo silencio, pero aquella mirada atravesó sus defensas como un rayo de luz en plena oscuridad. Despertó agitada, con el corazón latiendo descontrolado. Intentó convencerse de que era solo un sueño, producto del encierro, pero no pudo volver a dormir. Al día siguiente, mientras pasaba frente a la capilla, se detuvo sin darse cuenta. Desde dentro se escuchaban las voces de Clara y otras internas rezando el rosario. La Cruel apoyó la mano en el marco de la puerta, como si algo invisible la empujara hacia adentro, pero finalmente dio media vuelta y se marchó apresurada, con el ceño fruncido. No obstante, las señales comenzaron a repetirse. Varias internas aseguraron haber visto algo extraño. La Cruel, sola en su celda, sostenía entre sus manos el medallón de la Virgen que había arrebatado tiempo atrás a Elena. En lugar de tirarlo o romperlo, lo miraba en silencio, con un gesto que nadie podía descifrar. Una noche, mientras el pabellón entero descansaba, un apagón dejó la prisión en completa oscuridad. Algunas reclusas contaron que, en medio de la penumbra, una tenue luz parecía brillar cerca de la capilla. Nadie se atrevió a acercarse, excepto Clara, que juró haber visto la silueta de la Cruel, de pie, inmóvil, mirando aquella imagen iluminada como por un resplandor inexplicable. Los rumores se esparcieron rápidamente. La Virgen le está hablando. Algo está pasando con ella. Para muchas, era imposible de creer. Para otras, era la prueba de que hasta el corazón más duro podía ser tocado. La Cruel, sin embargo, no decía nada. Seguía caminando con la misma dureza de siempre, imponiendo respeto en el pabellón. Pero en las noches, cuando todas dormían, se la escuchaba murmurar en Minmoesantusin, voz baja como si hablara con alguien invisible. Algunas internas, escondidas bajo las mantas, alcanzaban a escuchar fragmentos de esas palabras, súplicas, preguntas, frases entrecortadas dirigidas a nadie en particular, o tal vez a alguien. Clara lo comprendió. La Virgen había empezado a tocar lo más profundo de aquel corazón herido, y aunque la Cruel se resistiera, cada señal la acercaba más a un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la prisión. Los pasillos de la prisión de Santa Esperanza estaban acostumbrados a gritos, discusiones y ruidos metálicos, pero en las últimas semanas lo que corría por los pabellones eran susurros sobre la Cruel. Algo en ella había cambiado, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, frente a su mirada helada. Sin embargo, las internas empezaban a notar pequeñas grietas en esa coraza de piedra. Una mañana, durante la formación en el patio, una interna tropezó accidentalmente y cayó a sus pies. Todas contuvieron la respiración, esperando un gesto de humillación o un castigo inmediato. Pero, para sorpresa de todos, la Cruel no hizo nada. Solo la miró en silencio y luego siguió caminando. Fue un instante mínimo, pero suficiente para encender rumores. ¿La vieron? No reaccionó como siempre. Poco después ocurrió algo más impactante. Clara organizaba un rezo frente a la capilla con un grupo reducido de internas. La Cruel apareció de repente, se detuvo a pocos metros y observó en silencio. Algunas se levantaron nerviosas, pensando que vendría a burlarse o interrumpir, pero ella no dijo nada. Al contrario, permaneció allí durante varios minutos, inmóvil, con una expresión extraña en el rostro. Luego se fue, sin una palabra. Esa simple presencia fue suficiente para dejar a todas inquietas. Los guardias también comenzaron a hablar. Uno de ellos, que hacía la ronda nocturna, contó haberla visto arrodillada dentro de su celda, sosteniendo algo entre las manos. No era un arma, no era nada. Prohibido. Parecía un medallón, dijo. Sus compañeros se rieron incrédulos, pero el hombre juraba haberla visto claramente. La señal más fuerte llegó una tarde de tormenta. La lluvia caía con fuerza sobre los techos de zinc y el pabellón entero estaba en penumbra.
De repente, se escuchó un golpe. Una pequeña estampa de la Virgen que alguien había dejado en el pasillo cayó justo frente a la celda de la Cruel. Varias reclusas observaron cómo ella salió, la tomó entre sus manos y en lugar de romperla como todos esperaban, la guardó en su bolsillo. Ese gesto silencioso estremeció a quienes lo presenciaron. El rumor se esparció. La Virgen la está buscando. Algunas internas lo decían con esperanza, otras con temor, como si algo sobrenatural estuviera a punto de irrumpir en la cárcel. Incluso quienes nunca creyeron en milagros comenzaron a mirar con recelo cada movimiento de la Cruel, convencidas de que algo misterioso estaba sucediendo. Clara, por su parte, estaba convencida. La Virgen había comenzado una obra en el corazón de aquella mujer. No sabía cómo ni cuándo se daría el cambio, pero estaba segura de que llegaría. Rezaba con más fuerza, pidiendo que ese misterio se cumpliera en el momento preciso. Lo que nadie sabía era que el verdadero clímax aún estaba por venir, y cuando llegara, sería tan inesperado que transformaría para siempre la vida de todos los que lo presenciaran. Aunque los rumores se multiplicaban en los pasillos, la Cruel intentaba mantener su imagen de dureza. Se mostraba igual de fría, igual de distante, como si nada la afectara, pero las internas que la observaban con atención sabían que algo estaba ocurriendo en su interior. Cada noche se la veía más inquieta. Caminaba de un lado a otro dentro de su celda, murmurando palabras ininteligibles. A veces golpeaba las paredes con frustración, como si luchara contra una fuerza que no lograba dominar. Era evidente, estaba resistiéndose a algo que la superaba. Una madrugada, Clara fue testigo de un hecho decisivo. Había salido de la capilla después de rezar, y al pasar frente a la celda de la Cruel, la vio de rodillas, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Clara se detuvo, pero no dijo nada. Sabía que si la interrumpía, todo podía romperse. Al día siguiente la Cruel apareció más severa que nunca, como si quisiera borrar cualquier rastro de debilidad. Las internas comentaban lo que veían. Está cambiando, pero no quiere aceptarlo. Algunas se burlaban, diciendo que era imposible que alguien como ella pudiera sentir algo por la Virgen. Otras, en cambio, sentían una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si de verdad estaba ocurriendo un milagro? Fue entonces cuando comenzaron las coincidencias extrañas. Cada vez que la Cruel pasaba frente a la capilla, una vela que parecía apagada volvía a encenderse. Los guardias aseguraban que era producto del viento o de las corrientes de aire, pero las internas lo veían como un signo. En una ocasión, durante la misa, el medallón que ella había guardado cayó de su bolsillo sin que se diera cuenta. El objeto rodó hasta el altar y quedó frente a la imagen de la Virgen. Ella lo recogió con el rostro endurecido, pero sus manos temblaban. Las señales eran cada vez más claras, pero también lo era su resistencia. No quería ceder, no quería mostrar debilidad frente a nadie. Su orgullo era demasiado grande, su historia demasiado marcada por la dureza. Reconocer que algo la estaba tocando sería, para ella, aceptar que no era tan fuerte como todos creían. Clara, mientras tanto, intensificaba sus oraciones. Cada noche pedía a la Virgen que no soltara a esa mujer, que siguiera llamándola hasta derribar los muros que había construido en su corazón. Y entonces llegó el día en que todo se preparó para el desenlace. Una actividad especial fue organizada en la capilla, una misa para todas las internas que quisieran asistir. La Cruel nunca participaba en esas cosas, pero esa tarde, para sorpresa de todos, se presentó en el umbral de la capilla. No entró de inmediato, solo se quedó de pie observando. El murmullo de las internas llenó el ambiente. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué vino? Los ojos de todos se fijaron en ella. El aire estaba cargado de tensión. Algo estaba a punto de ocurrir. Nadie lo sabía aún, pero aquella tarde sería recordada por siempre en la historia de la prisión de Santa Esperanza. La capilla estaba llena. Internas de distintos pabellones se habían reunido para la misa especial. El murmullo de rezos y cánticos se mezclaba con el olor de las velas encendidas. La pequeña imagen de la Virgen María, con su manto azul y blanco,
brillaba bajo la luz tenue que entraba por las ventanas. De repente, el ambiente cambió. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Allí estaba ella, la mujer más cruel de la prisión. Nadie lo podía creer. Su sola presencia provocó un silencio absoluto. Algunas internas se miraron entre sí con miedo, como esperando que hiciera algún gesto de burla o provocación. Los guardias también se tensaron, listos para intervenir si era necesario. Pero no hubo burla, no hubo palabras de desprecio. La cruel se quedó de pie, inmóvil, como si algo invisible la hubiera traído hasta allí contra su voluntad. Su mirada, antes helada, estaba fija en la imagen de la Virgen. Poco a poco, sus pasos resonaron en el piso de cemento y el eco llenó el lugar. Cada paso era un golpe en el corazón de quienes la observaban. Cuando llegó frente a la imagen, ocurrió lo inesperado. Siron, cruel, la misma que nunca había mostrado compasión, la misma que todos temían, cayó de rodillas. Sus manos comenzaron a temblar, y por primera vez en años, lágrimas brotaron de sus ojos. Un murmullo recorrió la capilla. Algunas internas se persignaron apresuradas, otras lloraban, incapaces de comprender lo que veían. Los guardias, que tantas veces habían sido testigos de su dureza, se quedaron paralizados. Nadie se atrevía a hablar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ella alzó la mirada hacia la Virgen y con voz entrecortada murmuró: «Perdóname, ya no puedo más». Su llanto se hizo audible. Golpeaba el suelo con las manos, como liberando años de odio, rencor y dolor acumulado. Cada lágrima parecía romper las cadenas invisibles que la habían mantenido endurecida. Clara, que estaba en una de las bancas, se levantó lentamente, conmovida hasta lo más profundo. No dijo nada, solo se acercó y puso una mano en su hombro, acompañando en silencio aquel momento sagrado. El silencio de la capilla se transformó en un ambiente cargado de fe. Muchas internas comenzaron a rezar en voz baja, como si entendieran que estaban siendo testigos de algo que trascendía toda lógica humana. Lo imposible estaba ocurriendo frente a sus ojos. En ese instante, un rayo de luz atravesó una de las ventanas y cayó directamente sobre la imagen de la Virgen. Nadie supo explicar cómo sucedió, porque el cielo estaba nublado por la tormenta. El resplandor iluminó también a la cruel, que permanecía arrodillada, con el rostro bañado en lágrimas. Y así lo que parecía impensable se volvió realidad. La mujer más cruel de la prisión se rindió ante la Virgen María. Ese momento marcaría para siempre la vida de todos los que lo presenciaron. La capilla permanecía en silencio tras el impacto de lo sucedido. La cruel, aún de rodillas, respiraba con dificultad, como si acabara de librar la batalla más dura de su vida. Las lágrimas seguían rodando por su rostro, y en medio de aquel ambiente cargado, de asombro levantó la voz. «Nadie lo sabe», murmuró con voz quebrada. «Nadie sabe por qué soy así». Las internas se miraron entre sí, desconcertadas. Jamás la habían escuchado hablar de su pasado. Clara se inclinó un poco más cerca, pero no interrumpió. Era evidente que aquellas palabras habían estado encerradas demasiado tiempo y ahora buscaban salir. «Perdí a mi hija», continuó cerrando los ojos. «Era pequeña, inocente, y me la arrebataron de las manos. Todo lo que tenía se fue en un instante». El llanto se intensificó. Las internas contenían la respiración. Los guardias también escuchaban atentos, sin atreverse a moverse. Era la primera vez que la cruel mostraba el origen de esa dureza que la había hecho tan temida. «Juró que nunca más volvería a creer en nada», confesó. «Cerré mi corazón, me convencí de que la vida era solo dolor, y que si yo no mostraba debilidad, nadie podría volver a herirme. Por eso me hice fuerte, por eso fui cruel». Al pronunciar esa última palabra, su voz se quebró como nunca antes. Era como si al decirla, reconociera la verdad de lo que había sido y al mismo tiempo lo rechazara con todas sus fuerzas. Clara, con ternura, respondió en voz baja: «La Virgen nunca dejó de mirarte, ni siquiera en tu peor oscuridad. Ella te trae aquí para que vuelvas a abrir tu corazón». La cruel levantó el rostro, todavía empapado en lágrimas,
y miró fijamente la imagen de la Virgen María. Su expresión era distinta, como si un peso inmenso hubiera caído de sus hombros. «Si de verdad existes», dijo mirando la imagen, «ayúdame a perdonar, ayúdame a dejar de odiar». Las internas comenzaron a llorar también. Algunas, que habían sido víctimas de su dureza, sintieron un nudo en el pecho. Era difícil creer que aquella mujer, la misma que tantas veces las había humillado, ahora se mostraba rota, frágil, suplicando ayuda. Entonces ocurrió lo inesperado. Elena, la joven a quien había arrebatado el medallón tiempo atrás, se levantó entre sollozos y se acercó, lentamente. Todas contuvieron la respiración. Nadie sabía qué haría. Pero Elena, con las manos temblorosas, sacó de su bolsillo aquel mismo medallón, el que la Cruel había guardado en secreto durante tanto tiempo. Lo colocó en sus manos y susurró: «Es tuyo ahora, porque creo que la Virgen también te eligió a ti». El gesto desató un llanto colectivo. La Cruel abrazó el medallón contra su pecho y por primera vez en años no se vio miedo en sus ojos, sino gratitud. Ese día, toda la prisión fue testigo de que el corazón más endurecido podía abrirse a la misericordia, y que incluso en el lugar más sombrío, la luz de la Virgen podía encenderse de manera inesperada. Después de aquel día en la capilla, la prisión de Santa Esperanza nunca volvió a ser la misma. Lo que ocurrió frente a la imagen de la Virgen María se convirtió en una historia repetida en todos los rincones. La mujer más cruel se había arrodillado y llorado como una niña. Para muchos era simplemente imposible de creer, pero los que estuvieron allí sabían que lo habían visto con sus propios ojos. La Cruel dejó de ser la sombra que dominaba el pabellón. No se transformó de la noche a la mañana en una santa, pero cada día mostraba un cambio visible. Ya no imponía miedo con su mirada, ya no se apropiaba de lo que no le pertenecía, ya no humillaba a las demás. Al contrario, empezó a pasar tiempo en silencio dentro de la capilla, con el medallón de la Virgen apretado entre sus manos. Clara se convirtió en su compañera de momento oración. Muchas veces la encontraban sentada a su lado, en silencio, como si ambas compartieran una batalla que solo entendían ellas. El simple hecho de verla allí, vulnerable, bastó para que otras internas comenzaran a acercarse también. Lo que antes era un lugar vacío, la capilla, ahora se llenaba de mujeres que buscaban consuelo y esperanza. Los guardias también notaron el cambio. Algunos lo tomaron con escepticismo, pensando que era una estrategia para obtener beneficios, pero el tiempo les demostró lo contrario. La Cruel empezó a mediar en discusiones, calmando tensiones en lugar de alimentarlas. Una vez, incluso defendió a una interna enferma que necesitaba atención médica, recordando a todos que nadie merece sufrir sola. La transformación no pasó desapercibida. Para las internas que habían vivido bajo su sombra, verla así era un mensaje inesperado. Si ella había podido cambiar, entonces tal vez ellas también podían tener una segunda oportunidad. Con el paso de los meses, su fama de cruel desapareció. No todas la perdonaron, porque las heridas eran profundas, pero muchas empezaron a mirarla con respeto y hasta con compasión. Ella misma buscó a varias de las internas a quienes había hecho daño, pidiendo perdón con humildad. Algunas aceptaron, otras se quedaron en silencio. Pero lo cierto es que ese gesto nunca se había visto en ella antes. La prisión, un lugar marcado por el odio y la desesperanza, se convirtió poco a poco en un espacio donde las oraciones resonaban con más fuerza. Y todo había comenzado con un milagro, el de una mujer que parecía perdida y que, de rodillas ante la Virgen María, encontró el camino de regreso a la luz. El día en que fue trasladada a otro penal por razones administrativas, muchas internas se despidieron llorando. Clara, conmovida, le entregó una pequeña estampa de la Virgen. Ella la recibió y dijo con voz firme pero llena de ternura: «Nunca más caminaré sin ella». El recuerdo de aquel milagro sigue vivo en Santa Esperanza. Las internas cuentan a las recién llegadas que hubo un tiempo en el que la mujer más cruel de todas se arrodilló y lloró frente a la Virgen, y que desde entonces
nadie volvió a dudar de que la Madre del Cielo nunca abandona a sus hijos, incluso en la hora más oscura. Suscríbete al canal para más historias de fe y milagros de la Virgen María.